Hola, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo cada día renueve más su vida, su corazón, y que cada día les dé amor, les dé paz y les dé sabiduría. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy hermoso, que es el don de sabiduría, los dones del Espíritu Santo, pero vamos a hablar por sobre todo de un don maravilloso, que es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría viene de la palabra griega Sofía, que quiere decir ser sabio, pero en la práctica, ser prudente, habilidoso, poseer entendimiento penetrante. La mayoría de las instituciones cristianas, una de las aplicaciones aceptadas del conocimiento, un entendimiento profundo de la naturaleza verdadera de las cosas. La Biblia a menudo se asocia la sabiduría con el conocimiento. Generalmente lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 33. La sabiduría también se anticipa a nuestras necesidades de ser guiado, dirigido e instruido. Dios nos dice que pidamos sabiduría y nos asegura que nuestras peticiones obtendrán una amplia recepción, como señala Santiago 1:5, que nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ya sabes, si quieres sabiduría, lo único que tienes que hacer es pedirla a nuestro Padre Celestial, y Él te va a dar la sabiduría ampliamente. Como hemos dicho, siempre habrá diversas interpretaciones sobre ciertos asuntos bíblicos. Unidad no significa uniformidad, pero la polarización externa rara vez resulta provechosa. Un aspecto en el que esto se ha podido comprobar en la historia de la Iglesia es la separación entre la proclamación del Evangelio y la demostración del mismo. Es obvio que Jesús lo proclamó y lo demostró, porque Mateo relata que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en los pueblos. Mateo 4:23. Su intención evidentemente era que la iglesia continuara haciendo las mismas combinaciones. Por eso dijo a los 12: yendo, predicar, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Mateo 10, versículos 7 y 8. Y en la demostración del Evangelio proclamado, donde las manifestaciones del Espíritu representan un papel importante, son vitales para traer la integridad a los creyentes más allá de la justificación y para destacar la adoración y la predicación. Si nosotros no tenemos los dones del Espíritu Santo, no podemos predicar y no podemos llevar un evangelio totalmente efectivo. Sí puedes predicar, pero no va a tener la misma efectividad que cuando las personas te vean en ti que tienes dones y que Dios es un Dios todopoderoso, y Dios es un Dios que todavía hoy, al igual que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sigue haciendo milagros. Sumerjamos entonces en ese halcón de tesoro, recordando que no solo queremos crear en entendimiento y sabiduría, sino responder al desafío de presentar más demostraciones. Siempre debemos hacer lo que podamos para procurar los mejores dones, como nos dijo nuestro amigo Pablo en 1 Corintios 12:31. Por lo general resulta un poco difícil saber con exactitud cómo agrupar las nuevas manifestaciones de 1 Corintios 12, 8 al 10. Seguiremos sencillamente el texto bíblico. Este primer don, la palabra de sabiduría, junto con el que le sigue, palabra de ciencia, con frecuencia se hace evidente a ayudar a dar instrucciones a las personas. Ya saben, la palabra de ciencia, al igual que el don de sabiduría, nos van a servir a nosotros para ayudar a las personas
para dar instrucciones en el momento en que ella las necesite. Algunos los definen como dones de esclarecimiento. Valiéndose de la mente, estas manifestaciones proveen iluminación, dirección y seguridad espiritual. La sabiduría es un asunto complejo en las escrituras, ya que se distinguen por lo menos 3 niveles de sabiduría. El primer nivel nos dice sabiduría general, disponible para todos los creyentes a fin de llevar una vida normal, santa y equilibrada. El cristiano lo obtiene al pedir a Dios la sabiduría. El Salmo 119:11 dice que la sabiduría es guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Ya sabes, una forma de hallar la sabiduría es guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Ese es el primer nivel de la sabiduría. El segundo nivel de la sabiduría es para liderazgo, disponible para los que enseñan, gobiernan y ministran. Santiago 3:1 y 13 nos dice que ser sabio en el liderazgo es meramente una conducta íntegra y plena de mansedumbre. O sea, la segunda etapa de la sabiduría son para aquellas personas que nos liberan, aquellas personas que son líderes, aquellas personas que somos pastores, que somos maestros. Entonces nosotros tenemos que tener una conducta íntegra y plena y en mansedumbre. Esto nos lo enseña el libro de Santiago. La tercera forma de sabiduría es una manifestación espiritual a disposición de cualquier creyente cuando se presenta una necesidad especial y concreta. Se trata de orientar sobrenatural que el Espíritu Santo mismo da a un individuo para una determinada situación, especialmente en aquellas donde el resultado de decisiones no se conocía a menos que mediara esta revelación. Su base es siempre la sabiduría bíblica revelada. Entonces ya sabemos, una forma más de tener una sabiduría es dar una palabra a una persona guiado por el Espíritu Santo, en el cual esa persona necesite un consejo o necesite una forma, un consejo, necesite una guía, necesite una forma para que tú le digas cuál es el camino que ella debe coger. Entonces podemos ver también que la sabiduría, el origen de la sabiduría está en Dios. Proverbios capítulo 8 nos dice cosas importantes. En el versículo 29 nos dice que el origen de la sabiduría es de Dios, es eternamente ante todas las cosas. Lo puedes leer, Proverbios capítulo 8, del versículo 22 al 30. También nos dice que la sabiduría nos enseña cordura, versículo 5, discreción, versículo 6, cosas excelentes, versículo 6, verdad, versículo 7, abominar la impiedad, versículo 7, justicia, versículo 8, ciencia, versículo 12, y la más importante, el temor a Dios, que es el principio de toda la sabiduría. ¿Qué valor tiene entonces la sabiduría para nosotros? La sabiduría para nosotros produce riqueza y honra, versículo 18, vale más que el oro y la plata, versículo 19, los sabios son bienaventurados, versículo 32 y 34, los sabios hallan en la sabiduría la vida. Entonces, estimado lector, estimado televidente, yo te pido ahora, en este momento, que la sabiduría que tú tengas en este momento la busques permanentemente. Busca la sabiduría, pídesela a Dios, pero recuerda, una parte la encuentras en la Biblia cuando obedeces al Señor, cuando lees su palabra, y otra parte te la da el Espíritu Santo para que tú sepas guiar, honrar y llevar a las personas a un verdadero entendimiento. Recuerda, el principio de la sabiduría es el don, es valorar y respetar y temer a Jehová
a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ya vimos qué es la sabiduría, pero ¿qué es el don de la palabra de sabiduría? Consiste en una expresión espiritual que brota del Espíritu en un momento determinado, revelado de forma sobrenatural, la mente, el propósito y las vías de Dios aplicadas a una situación específica. Palabra de sabiduría es lo opuesto a palabra de ciencia y se refiere a la práctica o elaboración ética del conocimiento, similar a lo que uno observa en los proverbios. Este don ayudó a resolver el problema de la distribución de alimentos en Hechos capítulo 6. Entonces, el don de la palabra de sabiduría es poseer una perspectiva sobrenatural para determinar los medios para cumplir con la voluntad de Dios en situaciones dadas, como la situación de Hechos 6, en la cual los judíos griegos estaban molestos porque sus viudas no recibían la misma atención que recibían las viudas de Jerusalén. Entonces, la sabiduría de ahí, ¿cuál fue? Ellos dijeron: busquemos personas que sean sabias, que estén llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de este oficio. Entonces ahí vemos cómo la palabra de sabiduría actuó en las personas. También vemos poder recibido de lo alto para resolver un problema valiéndose de las instituciones espirituales, tener sentido de dirección divina, ser guiado por el Espíritu Santo con el propósito de actuar en forma apropiada en determinadas circunstancias, aplicar correctamente los conocimientos. La sabiduría es una interacción entre el conocimiento y el discernimiento. Expresar sabiduría como predicar con poder y unción. Hechos 6:10, 1 Corintios 2, 1 al 7, te recomiendo que lo leas. Actuar con sabiduría en el gobierno de la iglesia y en la vida de las personas, como lo viste en Hechos 6. Poseer capacidad de revelación personal. Efesios 1:17, Colosenses 3:16 y Santiago 3:17. Todos los creyentes necesitan obtener sabiduría divina, Colosenses 4:5 y Apocalipsis 13:8. Palabra de ciencia es otro don. ¿Qué es el palabra de ciencia o conocimiento? La palabra griega de la que se deriva ciencia o conocimiento es gnosis, que es el reconocimiento de la verdad para experimentación propia. Es un término que viene de ginosko, que significa percibir, entender, reconocer, adquirir, reconocimiento, advertir, llegar a ser. Gnosis es el conocimiento que tiene un comienzo, un desarrollo y un resultado. La diferencia entre sabiduría y conocimiento no siempre resulta tan clara en la Biblia. En un sentido general, sabiduría es la manera en que se usan los hechos o las decisiones que se toman con la información, en tanto que conocimiento serían los hechos concretos y específicos en sí mismos. Debido a que este don particular de Corinto se refiere a un tipo especial de manifestación del Espíritu Santo, pareciera encontrar respaldo en el encontrarse entre los dones de revelación que son claves en 1 Corintios 14:6. Revelación aquí significa la manifestación de misterios divinos. El misterio divino es un hecho o una verdad que no puede conocer si Dios no lo revela al ser humano. Los misterios bíblicos no pueden ser descubiertos por el intelecto sin algún tipo de ayuda. La palabra de ciencia entonces es un don de espíritu que otorga una percepción sobrenatural o una información que uno no puede obtener sin la revelación del Espíritu Santo, como ocurrió a Pedro en el caso de Ananías y Zafira. Acuérdate que Ananías y Zafira le mintió al Espíritu Santo, sin embargo, Pedro y el Espíritu Santo le dijeron lo que había pasado. Eso es palabra de revelación. Esta revelación difiere del conocimiento bíblico corriente, en que se manifiesta de manera espontánea, más que aprendida mediante el estudio o adquirida por experiencia. Sin embargo, siempre debe ser evaluada a la luz del conocimiento bíblico.
Toda palabra que tú recibas siempre la debes evaluar a la luz del conocimiento bíblico. Las palabras no pueden contradecirse, siempre se pueden dar a la luz del conocimiento bíblico. El don de ciencia o conocimiento es la revelación sobrenatural de información sobre una persona o un acontecimiento dada a un propósito concreto en el que usualmente tiene que ver con una necesidad inmediata. La palabra de ciencia también es la capacidad de conversar sobre doctrina, no el conocimiento en sí mismo, sino la habilidad para expresarlo. Entonces, la palabra de ciencia es revelación sobrenatural del plan y voluntad de Dios, visión sobrenatural o comprensión de las circunstancias o del conjunto de evidencias por medio de revelación, es decir, sin ayuda humana alguna, gracias solamente al auxilio divino. Explica una comprensión más profunda y amplia de la revelación de Dios. Supone sabiduría moral para vivir y relacionarse correctamente con otros. Requiere comprensión objetiva sobre las cosas divinas en los asuntos humanos. Puede aludir también el conocimiento de Dios o de las cosas que pertenecen a Dios, como se relata en el Nuevo Testamento. Trae conocimiento sobre Dios, Proverbios 1:7, Efesios 1:17, incluye conocimiento sobre acontecimientos, Juan 1:48. Ya sabes, estos son dos de los dones que te regalo hoy para que tú se lo pidas al Espíritu Santo. Palabra de sabiduría o don de sabiduría y palabra de ciencia o don de ciencia. Vamos a orar para que Dios nos los conceda. Si tú en verdad crees que esto existe, oremos y verás a ver cómo el Espíritu Santo nos llenará, no solamente a mí, sino también a ustedes, de palabra de conocimiento y de palabra de sabiduría. Sabemos muy bien que el Espíritu Santo quiere darnos regalos, y este es el regalo más precioso que podemos pedir: los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo, que es algo totalmente diferente, pero que es necesario. Vamos a hablar ahora de eso tan hermoso, vamos a orar por eso tan hermoso. Si tú lo crees, tenlo por seguro que el Espíritu Santo te lo dará, porque Santiago nos dice: pide sabiduría y nuestro Padre Celestial nos lo va a dar. Si tú lo crees, te será totalmente concedida, porque nuestro Padre Celestial nos lo da, y Él nos sabe dar cosas excelentes para cada uno de sus hijos. Entonces ya sabes, el Espíritu Santo te va a dar algo maravilloso, que es la sabiduría, es el amor y es el conocimiento. Entonces oremos. Padre Celestial, en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia ahora, Señor, pidiendo, anhelando, Padre Celestial, estos dones de sabiduría y de ciencia. Si tú lo crees, empieza ahora a pedírselo, Padre Celestial. Yo te pido ahora, Señor, en nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, sé tú dando estos dones a cada persona que verdaderamente lo cree y que verdaderamente lo busque. Señor, te amamos, te adoramos, te glorificamos. Tú eres nuestro cielo, tú eres nuestro consuelo y tú eres lo más importante de nuestro corazón, Padre Celestial. Señor, que cada persona en este momento desee esos dos dones maravillosos, Padre Celestial, porque tú no has cambiado, porque los dones todavía se están dando aquí en la tierra. En nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, ahora que una lluvia de estos dos dones caiga sobre nosotros, dándonos cada día más y más sabiduría, más y más palabra de ciencia. Espíritu Santo, gracias por todo lo que tú haces. Gracias por cada persona. Gracias por Brian García, Padre Celestial. Lo bendecimos grandemente, Señor. Yo te pido ahora por él, para que seas tú, oh Dios eterno, dándole sabiduría, dándole, Padre Celestial, palabra de ciencia, para que lo utilice grandemente, Señor. Te lo pido en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para que le dé salud, Padre Celestial, para que le des, oh Dios eterno, misericordioso, Señor, tus dones, tu conocimiento, y que cada día tu misericordia sea renovada en él.
También te pido por Ángela Fraile, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, para que cada día tú estés, Padre Celestial, ayudándola, guiándola, Padre Celestial, para que tu sabiduría se derrame en ellos. Y te pido por cada persona que nos está viendo, Padre Celestial, para que tu amor, tu misericordia esté con ellos y cada día tengan más sabiduría, más de ti y más de tu conocimiento. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos, te glorificamos. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú nos haces. Gracias. Te invito mañana para que sigamos hablando de los otros dones. Hablemos mañana del don de fe, que es un don muy poderoso y que te va a ayudar mucho a seguir adelante. Si te gusta esto, por favor, dale click y inscríbete en nuestro canal, porque nos ayudarás a que estos videos lleguen a más lugares. Gracias, que el amor de Dios esté siempre con ustedes. Amén y amén.